Buenos días, gracias por la puntualidad en acceder a este seminario y por acompañarnos en el mismo sobre los nuevos permisos y medidas de conciliación en la Ley de Familias. Es un tema de vital importancia para entender cómo la nueva normativa está impactando en este entorno laboral y en la vida particular de muchas personas trabajadoras. Hoy tenemos el placer de contar con una gran experta en la materia, con Mamen Sánchez, que es técnico laboral en Atlante. Tiene una amplia experiencia en esta gestión de permisos laborales y medidas de conciliación. Y durante su intervención, Mamen nos va a explicar estas principales novedades que existen, que introduce la ley, las mejoras en los derechos de conciliación para trabajadores y trabajadoras, y en el análisis que ella nos haga nos va a ayudar sin duda a entender cómo aplicar estos cambios a nuestras empresas y cómo afectan a la gestión diaria del personal. Al finalizar la parte de exposición de Mamen, también realizaremos una breve demo para ver cómo en nuestras bases de datos de Lefebvre, que ya integran la inteligencia artificial generativa, puede utilizarse como herramienta básica y clave para resolver ciertas dudas en la gestión de este tipo de cuestiones y sobre todo de manera eficaz y ágil. Si os parece, demos comienzo y también, bueno, concretar que cualquier duda, aclaración o pregunta, aparte de que está disponible el chat, tenemos la opción a posteriori, porque se va a enviar una encuesta a todos los participantes para que sea respondida y ahí cualquier apreciación o duda que tengan, tanto a nivel técnico como a nivel también del propio contenido que se va a exponer, estaremos encantados de responderla. Así que si estamos de acuerdo, si les parece, demos comienzo. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por participar en esta webinar, ¿vale? Que pretende analizar un poco la nueva ley de familias, pero sobre todo la normativa que da pie a que se le pueda llamar ley de familias porque ha sido diversa la regulación que se ha ido publicando acerca de estos permisos y medidas ampliadas. Y entonces, bueno, vamos a ir analizando cada una de ellas y viendo un poco en qué consiste todas estas reformas, ¿vale? Entonces, a ver si se puede. Un segundito. Vale, que no me dejaba pasar el PowerPoint, perdonad, ¿eh? Bueno, pues este sería un poco el índice que vamos a tratar, ¿vale? Primero la normativa aplicable, partiendo de la Directiva Europea 2019-1158, que es la que plantea las bases para luego, para luego lo que se ha aprobado con el Real Decreto 5/2023 del año pasado, 28 de junio, una reforma que se hizo en mayo de 2024 sobre el permiso de lactancia. Y bueno, vamos a analizar luego los permisos de las 8 semanas, que ese es nuevo, la ampliación de hospitalización y uno especial de fuerza mayor y bueno, otras medidas de conciliación. ¿Vale? Para partir de todo ello hay que decir que el gobierno pretendía hacer una norma, una ley de familias ampliada, que era un proyecto más amplio y que no lo ha podido hacer de esa manera porque la Directiva Europea 2019-1158 ya tenía unos plazos de transposición y el gobierno pues, se vio obligado a ir regulando estos permisos pues, a través de unos reales decreto ley y entonces se ha ido modificando y se ha ido regulando pues con diversa normativa. Sí que existe un proyecto de ley de familias de 8 de marzo de 2024 que está aprobado en el Congreso de los Diputados, pero que todavía no ha visto la luz, es decir, hasta que no esté publicado en el BOE no será de aplicación. Y bueno, voy a hacer una pequeña mención que aunque no estaba en el índice principal, pues a la ley de paridad, una ley orgánica que ha salido en agosto de 2024, por el efecto que ha tenido en el tema de la nulidad del despido. Pues eso hago una breve mención. Bueno, pues para partir esta exposición, la normativa fundamental es la Directiva Europea 2019-1158. ¿Vale? Esta normativa europea, esta directiva europea, lo que pretende es establecer unos principios que la Unión Europea quiere garantizar a todos los Estados miembros y que los Estados miembros luego deben de incorporar a su legislación. ¿Vale? Esos principios son un principio de igualdad, ¿vale? Entre hombres y mujeres. Esa igualdad es una. Me parece importante, perdonad, me parece importante explicar todo esto
porque es el camino que Europa marca a los Estados miembros para conseguir esa mejora de la conciliación profesional y laboral. Por lo tanto, estos principios que plantea la Directiva Europea es la base para luego entender las medidas que luego cada Estado miembro va a ir aprobando. Entonces, me parece importante señalar cuál es el camino que Europa está marcando para que los Estados miembros incorporen estas políticas de conciliación y de igualdad. Entonces, la Unión Europea lo que hace en esta directiva es garantizar, como he dicho antes, un principio de igualdad entre los hombres y mujeres, y esa igualdad es tanto en las oportunidades laborales como en el trato en el trabajo. Trato en el trabajo en cuanto a mejora, progresión, en cuanto a salario, en todo el ámbito, ¿no? Laboral. Cuando se plantean las medidas de conciliación, se tiene que garantizar también por parte del Estado un derecho de protección de los trabajadores contra el despido, es decir, mientras que estén disfrutando de esos permisos o de esas mejoras de conciliación, el trabajador tiene que estar protegido, se tiene que sentir libre de poder disfrutarlos y que haya un castigo posterior por haberlo solicitado. ¿Vale? Lo que pretende es pues, realizar unas políticas de reparto igualitario de tareas. ¿Vale? Las medidas de conciliación pues, no son exclusivas de las mujeres, aunque bueno, el porcentaje tan alto que tienen las mujeres de cargar con estas responsabilidades, por así decirlo, pues hace que Europa marque unas políticas para que esas tareas se repartan. El principio fundamental, el pilar fundamental europeo de los derechos sociales es esa igualdad de género que busca un equilibrio entre la vida familiar y profesional. ¿Cómo se va a conseguir esto? Bueno, pues se va a conseguir incentivando, es decir, Europa considera que incentivar, remunerar los permisos va a tener un resultado positivo. Un resultado positivo que va a hacer que los hombres pues, sean más partícipes y se animen a pedir estos derechos y estos permisos, estas mejoras, para que en ese reparto de cargas, si está remunerado, pues es más fácil que los trabajadores, los hombres trabajadores, puedan solicitarlo y se animen a hacerlo. Vale, entonces, el objetivo principal de esta directiva europea ya es establecer esos requisitos mínimos, ¿vale? Que los trabajadores que sean progenitores y cuidadores, pues tengan para fomentar un reparto más equitativo de esas responsabilidades de los cuidados familiares. ¿Qué pasa? Que Europa está viendo que el índice demográfico va a hacer que haya muchas personas mayores que van a necesitar cuidados y eso va a suponer un gasto público importante para el Estado. Lo que pretende con estos permisos es que ese cuidado de esos mayores, de esos dependientes, sea repartido un poco entre las personas trabajadoras y el Estado, ¿no? Si la carga, pues bueno, recae un poco tanto en el organismo público como en el propio cuidador familiar y que eso lo va a poder hacer pues teniendo unas garantías de disfrute de los permisos. Estas directivas europeas se tienen que incorporar, ¿vale?, a la normativa de cada Estado miembro y bueno, será de aplicación, si lo dice, a todos los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral. En definitiva, lo que he ido repitiendo es que se fomenta, lo que vemos aquí, un reparto más equitativo de las tareas. Se ha hablado mucho este verano sobre el tema del permiso parental de las 8 semanas, si se iba a remunerar, no se iba a remunerar, que existían unos plazos para remunerarlo. Bueno, ha habido bastante noticia y bastante expectativa de si se iba a hacer antes de agosto. La propia Directiva Europea establece 2 plazos en su articulado, que lo recogen en el artículo 20 de la propia directiva. Uno es un plazo general, que es el 2 de agosto de 2022, plazo general que tienen los Estados miembros para incorporar a su legislación, a su ordenamiento interno, pues esos principios y esos derechos, esas nuevas medidas que ha establecido la Directiva Europea. Ese es el plazo general para transponer el contenido de la directiva. Lo que pasa es que en el artículo 20 se establece también un plazo específico
que es el 2 de agosto de 2024. Por eso, este agosto, hasta esa fecha, ha habido muchas noticias acerca de si se iba a remunerar o no el permiso parental. Vale, este plazo específico tiene un matiz que se refiere solamente a la remuneración del permiso parental, pero de las 2 últimas semanas del mismo. ¿Qué pasa? Que España 2 de agosto de 2024 no había remunerado ninguna de las 8 semanas. Por tanto, hay que entender que si el 2 de agosto no ha remunerado ninguna de las 2 semanas, debía haber remunerado todas, porque ese plazo más amplio era solamente para las 2 últimas semanas, entendiendo que había remunerado las 6 primeras. ¿Vale? Entonces, bueno, este ha sido un poco el matiz de los dos plazos y bueno, de lo que se ha hablado tanto este verano, de que si antes del 2 de agosto de este año se iba a remunerar el permiso parental. Vale, luego en el artículo 20.6 de la directiva, algunas personas lo han llamado que es una cláusula pasarela, porque estos requisitos mínimos que establece la directiva sobre estos nuevos permisos son una cláusula que permite al Estado que ya haya mejorado o que ya tenga permisos más ampliados sobre la conciliación, utilizar lo que el Estado ya tiene aprobado para justificar que se han traspuesto y que se han incorporado a su legislación estos derechos y estos permisos mínimos que establece la directiva. Es decir, en España, por ejemplo, el permiso de paternidad es de 16 semanas, ¿vale? Y la directiva recoge que como mínimo debería ser de 10 días laborables. Entonces, ¿qué pasa? Que España lo tiene ampliado y mejorado. ¿Podría justificar que con este permiso de 16 semanas ya está cumpliendo con el permiso parental? Bueno, pues luego lo vamos a analizar, ¿vale? Es un poco la justificación que da esta cláusula pasarela, que si tú tienes algo mejorado, puedas utilizarlo y que sirva de base para acreditar que tú ya has cumplido con lo que establece Europa, con esas medidas que establece. Vale, a mí me parece importante analizar siempre las exposiciones de motivo de las normas, ¿vale? Porque muchas veces vamos directamente al articulado y el articulado pues, nos puede generar alguna duda de interpretación, alguna laguna que no sabemos cómo interpretar o qué se quiere conseguir. Y entonces me parece importante siempre leer esas exposiciones de motivo de las normas porque lo que van a dar es una visión global de qué se pretende conseguir con esa ley, cuál es el objetivo fundamental y es importante porque nos ayuda a comprender luego el articulado y los preceptos que se van a poner a posterior en esa regulación. Entonces, el Real Decreto Ley 5/2023 de 18 de junio, que es el que recogió los permisos, bueno, que está en aplicación desde el año pasado y es el que recoge los permisos ampliados de hospitalización, el parental, el de fuerza mayor, ¿vale? Lo que hace al principio de todos es reconocer pues, que España viene transponiendo las directivas europeas en plazo, que ese es un objetivo fundamental para España y que así lo ha venido haciendo, porque sobre todo el incumplimiento de la transposición de las directivas europeas supone pues, importantes sanciones económicas. Entonces, lo que quiere justificar ese preámbulo es que va a cumplir con esos objetivos de transposición, pero bueno, justifica que se ha retrasado en algunas directivas que exigían pues, una incorporación de los principios de la directiva europea mediante una norma de rango de ley, ¿vale? Pero no lo ha hecho y como recibió un emplazamiento en septiembre de 2022, pues tiene que hacerlo por una vía de urgencia y por un Real Decreto Ley que concretamente es el 5/2023, ¿vale? Lo que hace en el Real Decreto Ley 5/2023 es recoger estos permisos y lo hacen en el libro segundo. En el libro segundo, bueno, va a aclarar, luego voy a decir en cada título que se modifica, y lo que hace es, en la exposición de motivos, transponer y asentar los principios de igualdad de género y de equilibrio entre la vida familiar y profesional que ya había establecido la directiva europea. Es decir, para este Real Decreto es importante, ¿vale? Reconocer que tiene que existir una igualdad de género y un equilibrio de esas responsabilidades de conciliación y esas medidas de conciliación. Las tareas de cuidado
tanto de menores como de dependientes, pues están recayendo, bueno, hasta ahora en un porcentaje muy alto en las mujeres. Entonces se quieren evitar esos roles de género, que sea la mujer la que acapare, por así decirlo, esta carga familiar y que, bueno, esto supone además una merma profesional porque luego se reincorporan mucho más tarde al mercado laboral, porque tiene menos progresión en laboral, menos oportunidades de ascenso, hay un mayor abandono por parte de las mujeres para retornar al trabajo, igual luego se desaniman y ya no, no, no tienen interés en volver a su vida profesional. Entonces, es muy importante mantenerlas en el mercado de trabajo. Reconoce que se da una nueva dimensión al concepto de corresponsabilidad de las tareas de conciliación. Esto es la idea que marca la Directiva Europea y que el Real Decreto Ley lo traslada. Es muy importante. Lo que hace la directiva es establecer un nuevo marco de derechos de cuidado, tanto de los menores como de los dependientes, y lo que pretende es eso, eliminar cualquier desventaja, cualquier merma que pueda tener la mujer por, por venir desempeñando estas tareas de conciliación, tanto a nivel, ya he dicho, de promoción, tanto a nivel salarial, cualquier diferencia de trato, por haber disfrutado estos permisos, porque estén protegidas y que, pues bueno, que no sufran el tema del despido, por venir usando estos derechos y que bueno, pues se les proteja en cierta medida y que no solo ellas, ahora que se tiene una corresponsabilidad de tareas, pues se proteja a todos los trabajadores que usen y que hagan uso de estos permisos. ¿Cómo se va a conseguir esto? Bueno, pues modificando el Estatuto de todos los trabajadores, el Estatuto del Empleado Público y la Ley de Jurisdicción Social. Lo que hace la Directiva Europea al final es reconocer, pues pone atención en esas responsabilidades familiares de trabajo. Me voy a repetir, pero bueno, es importante la idea. Se buscan relaciones laborales más igualitarias. Se aplica de forma efectiva el principio de no discriminación por razón de sexo. Es decir, se deben adaptar los puestos de trabajo a ese reparto real de tareas. Se tiene que garantizar que puedan usarse los permisos laborales, los permisos de conciliación y estas medidas para el cuidado de menores y dependientes sin que haya riesgo y sin que se les discrimine por ello. Sin que haya riesgo de que pues, se pueda perder el trabajo y sin que haya riesgo de que haya un abandono por parte de las personas que utilizan los permisos. Bueno, pues ya entrando en el fondo, el libro segundo tiene 3 títulos. El primero modifica el Estatuto de los Trabajadores, el segundo se encarga de realizar las modificaciones respecto al Estatuto Básico del Empleado Público y el tercero realiza las modificaciones en la Ley de la Jurisdicción Social para, bueno, pues para garantizar la efectividad de los dos anteriores. En el libro segundo lo primero que hace es modificar el artículo 4 2.c del Estatuto de los Trabajadores y aquí lo que viene a incluir es un añadido donde se indica que las personas no van a ser discriminadas ni van a recibir un trato desfavorable por el ejercicio de sus derechos de conciliación y reconoce esa corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Es decir, las personas que vengan a disfrutar los permisos de conciliación van a estar protegidas, no pueden ser discriminadas, no se les puede tratar desfavorablemente y, por supuesto, tienen que estar protegidas. El Real Decreto Ley 2/2024 de 21 de mayo tiene también el objetivo, bueno, este es el que modifica la lactancia acumulada, pero luego voy a hacer una pequeña mención de por qué lo hace y por qué es importante reseñar el apartado de la exposición de motivos. El objetivo es la necesidad de incorporar unas políticas de conciliación pues, que contrarresten, como ya he dicho, y que minimicen los efectos de los roles de cuidado que actualmente están recayendo en las mujeres. ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues en base a una promoción de la participación de las mujeres para que puedan mantener sus carreras profesionales. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Garantizando el ejercicio de estos permisos
y bueno, pues minimizando el coste económico, como hemos dicho antes, con este reparto de tareas de conciliación, pues si las realizan los trabajadores, es una parte de gasto público bueno, pues que el Estado no va a soportar en algún sentido, ¿no? Eh, el preámbulo del Real Decreto Ley 12/2024 es una justificación para esa cláusula pasarela de mínimos que comentamos que estaba en la directiva. ¿Vale? Para esos permisos mejorados que ya puede tener el Estado, en este caso España, como era el permiso de lactancia. Modifica el artículo 37.4 para justificar que con ello está complementando la remuneración del permiso parental. ¿Vale? Elimina las limitaciones sobre su disfrute. Es decir, antes para disfrutar el permiso de lactancia de forma acumulada tenía que ser si el convenio colectivo, si una norma convencional lo recogía, o bien si había un acuerdo con la empresa. Bueno, pues esta limitación la elimina y entonces es un derecho ya de cada uno de los progenitores y para acumularlo pues no se requiere ese consenso ni con el empresario ni que tenga que estar recogido con el convenio. ¿Qué hace? Pues justificar que con esta modificación se está remunerando el permiso parental retribuido que venía recogido en el artículo 8.3 y luego en el artículo 20.2 de la directiva. Es un intento de justificación que, como la lactancia es remunerada, esos 15 días, pues ya está remunerándose esos 15 días del permiso parental bueno, se venía informando que antes del 2 de agosto se iban a remunerar 15 días del permiso parental. Bueno, pues lo que hace España es modifico esto y como el permiso de lactancia es una mejora y ya está remunerado, pues con eso entendemos que estoy cumpliendo con la remuneración del permiso parental que establecía la directiva. Los nuevos permisos de los que vamos a hablar son, pues eso, el permiso parental de las 8 semanas para el cuidado de un hijo menor de 8 años, el ampliado por hospitalización o enfermedad que pasa de 2 a 5 días y el de fuerza mayor por razones de urgencia familiar que es de 4 días. Bien, lo que voy a hacer es una pequeña comparativa, ¿vale? De cada permiso, de lo que recoge los mínimos que recoge la Directiva Europea y lo que finalmente se ha regulado a través del Real Decreto Ley 5/2023. Entonces, la Directiva Europea habla del permiso parental de las 8 semanas, que es un permiso nuevo que se introduce a través del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. Se reconoce como un derecho individual de cada trabajador. ¿Vale? La directiva europea sí que dice que tiene una duración máxima de 4 meses, perdón, 4 meses, y la edad del hijo es antes de que cumpla los 8 años. Se especifica claramente que 2 meses no se pueden transferir al otro progenitor. ¿Por qué no se pueden transferir? Porque la idea de la corresponsabilidad pretende que el derecho parental, si lo trasladamos a la mujer, está recayendo otra vez el cuidado exclusivamente en las mujeres y lo que se pretende es, por un lado, no transferirlo para que sean corresponsables ambos progenitores y por otro lado, como se pretende remunerar, pues que se animen los hombres a disfrutarlo. El preaviso que se tiene que hacer para solicitar este permiso parental dice que es un plazo razonable y que luego quedará a criterio del Estado miembro definir cuál va a ser ese plazo. Si se indica que se tiene que solicitar mediante un escrito indicando una fecha de inicio y de fin del permiso. Y el empleador, en caso de que, bueno, de que existan más de un trabajador con el mismo sujeto causante que pidan el permiso parental, pues puede aplazar ese permiso, pero siempre, siempre justificándolo por escrito. Tiene que haber un periodo de consultas y en caso de que lo denegara por alguna causa organizativa de la empresa, lo debe hacer el empresario por escrito y debe ofrecer siempre medidas flexibles de disfrute antes de aplazar. Es muy importante este último punto. El Estado garantizará que deben recibir una remuneración o una prestación económica. Es decir, este permiso es remunerado. Luego sí deja a criterio del Estado miembro cómo ha de ser esa remuneración. Es decir, digo que tiene que ser remunerado, pero cómo ha de ser y cómo se tiene que articular esa remuneración lo debe definir el Estado miembro.
El matiz es importante, facilitando que ambos progenitores puedan disfrutarlo. Por lo tanto, no se puede justificar que con un permiso que tiene uno de los progenitores se está remunerando ya el permiso de ese. No, tienen que ser los dos progenitores los que puedan disfrutarlo y los que puedan disfrutarlo de una forma remunerada. El artículo 48 bis lo que hace es reconocer que es un derecho individual de cada trabajador y trabajadora. Limita aquí la duración máxima, aquí dice que van a ser 8 semanas y el disfrute va a ser en semanas continuas o discontinuas. Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. A tiempo parcial está pendiente de desarrollo normativo, de desarrollo reglamentario, por lo tanto, ahora mismo, si alguien lo quiere solicitar, pues no hay una regulación que defina cómo se tiene que articular ese disfrute parcial. El plazo tiene que ser antes de que el menor cumpla 8 años. Algunas personas me han preguntado, ¿es 8 semanas por año? Pues no, es 8 semanas durante los 8 años de vida del menor. Tú las puedes pedir seguidas o las puedes pedir pues, de forma discontinua. Lo que sí que se tienen que disfrutar es en semanas completas, como opera ahora mismo el permiso de maternidad y de paternidad de las 10 últimas semanas. Tienen que ser en disfrute de semanas completas. No se puede transferir entre los progenitores. ¿Por qué? Por lo que hemos venido diciendo antes, por ese tema de corresponsabilidad de las tareas. Si tú lo transfieres, al final está recayendo ese cuidado en las mujeres nuevamente. Por lo tanto, no es transferible. Y además, al no ser transferible, se anima también a que lo puedan disfrutar los hombres. El preaviso que tiene que hacer el trabajador, aquí sí lo define España y dice que tienen que ser 10 días antes. Es verdad que si el convenio colectivo o establece otro plazo diferente, bueno, pues se atenderá en principio a ese plazo, pero como la norma es de junio del año pasado, pues no sé, pues los convenios colectivos pues irán incorporando igual este plazo, pero pues, quizás ahora no hay mucho convenio que lo recoja. Entonces, antelación 10 días antes. Sí que se debe hacer por escrito, indicando la fecha de inicio y de fin del permiso. Y bueno, pues también indica España en ese artículo 48 bis que la empresa lo puede aplazar, pues siempre con causas justificadas y que siempre tiene que ofrecer una alternativa también flexible de disfrute. No está remunerado actualmente y bueno, en principio se han ido publicando diferentes noticias de si se iba a remunerar, que ahora está incluido dentro de los presupuestos de 2025, pero bueno, actualmente no está remunerada. Es un permiso por cada menor, es decir, si tienes dos hijos, pues de 7 y de 5 años, pues te lo puedes pedir por uno de ellos y quizás, pues si lo pides además en estos periodos, pues vacacionales, Semana Santa, donde al final los niños no tienen colegio, por ejemplo, y los tienes que tener en casa, pues es verdad que si lo pides por uno, pues igual vas a cuidar de los dos, pero es por cada menor. Tienes que justificar en cada escrito el menor por el que lo solicitas. Y bueno, lo que se hace ahora mismo es comunicar una inactividad, que es una suspensión del contrato en el sistema red. Y bueno, actualmente, como os he dicho, se solicita, pero no está remunerado. La problemática que hemos tenido sobre la remuneración del permiso parental, que lo he comentado al inicio de la exposición, es pues, que había muchas dudas de si antes del 2 de agosto se iba a remunerar o no el permiso. Vale, pues la Directiva Europea deja muy claro que tiene que estar suficientemente remunerado. ¿Vale? El artículo 5 y 8 de la Directiva dice que, pues, que esos periodos de ausencia tienen que justificarse, pero con otras medidas que pueda tener el Estado, pero siempre esas medidas ampliadas o mejoras que tenga el Estado miembro tienen que superar los estándares mínimos previstos en la directiva. Es decir, esos requisitos mínimos de la directiva se tienen que garantizar. El Real Decreto Ley tiene una disposición final octava que reconoce que la transposición del permiso parental es parcial. Lo que hace es reconocer el derecho, pero dice que es parcial en cuanto a que deja pendiente la remuneración del mismo. Se ha mencionado pues, que igual se incluye la remuneración, o al menos los 15 primeros días, en los presupuestos de 2025. Entonces, ¿qué puede suponer esto? Pues primero, una intencionalidad, quizá,
de que el permiso parental, pues el gobierno quiera remunerar, que dote de una partida económica y que con esa partida económica vaya a hacer frente a la remuneración al gasto que va a suponer el disfrute de este permiso por parte de los trabajadores de una forma remunerada. También se puede sacar otra lectura y es que se puede, eh, no sé cómo decirlo, dar a entender de cara a Europa que España quiere cumplir con la transposición completa de la directiva y que está avisando que si lo incluye en los presupuestos de 2025, bueno, pues haya una intención real de remunerarlo y que está trabajando en ello, por lo tanto, pretende igual evitar unas sanciones que ya hemos dicho que pueden ser bastante importantes bueno, pues es una forma de dar a entender a Europa que está trabajando en ello. Se tiene que solicitar por escrito y bueno, las denegaciones de la empresa también tienen que hacerse, como hemos dicho, por escrito, pero siempre justificando la causa por la que se deniega, que es por un motivo de organización de la empresa y sobre todo, antes de denegarlo tajantemente, se tiene que dar una fórmula alternativa al trabajador para que lo pueda disfrutar. ¿Vale? Las sanciones sobre el incumplimiento parcial de esta directiva, bueno, pues son multas y son unas cantidades a tanto alzado que se, que se pueden bueno, establecer en base a la capacidad económica que tiene el Estado. Y además, esas multas, que pueden ser diarias, se pueden mantener hasta que realmente España transponga completamente la directiva y lo remunere. Es decir, hasta que no sea efectivo esa remuneración, esas multas coercitivas van a ser diarias y en función a la gravedad y al plazo que España tenga para incorporar esa remuneración, pues pueden ir un poco por ahí y pueden ser bastante importantes. Vale, el segundo permiso que vamos a analizar es el permiso de los cuidadores, ¿vale? Que es, bueno, pues un permiso que ya existía, pero que se ha ampliado de 2 a 5 días. En la Directiva Europea se recoge en el artículo 6 y en el Real Decreto Ley 5/2023 se hace a través del artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Es un derecho individual de cada trabajador. La directiva dice que son 5 días laborables al año, ¿vale? Al año, que es un permiso entonces por cada año, único y exclusivo de 5 días, y dice que es para prestar cuidados y ayuda personal a un familiar. Luego voy a ver aquí abajo, ¿vale? Que la Directiva Europea define quién es familiar. Y en este caso lo hago mención porque luego el artículo 37 lo amplía a otros familiares, ¿vale? Para la Directiva Europea el familiar va a ser el hijo, el hija, la hija, el padre, la madre, el cónyuge o el cónyuge del trabajador y lo equipara también a la pareja de hecho. Por lo tanto, es hasta el primer grado. Cónyuge, pareja de hecho, primer grado, ¿vale? Que es ¿para qué? Para prestar cuidados o ayuda personal a un familiar o a un conviviente. Ese conviviente debe residir en el mismo hogar que el trabajador y debe necesitar de la asistencia del trabajador por un motivo médico. ¿Vale? Vemos aquí abajo que anima la Directiva Europea a que el Estado pueda ampliarlo a otros familiares como hermanos, abuelos, y luego vemos que el Real Decreto en el artículo 37 sí lo amplía. ¿Cómo se va a definir? Los detalles de este permiso lo deja también a criterio del Estado miembro. ¿Y cómo van a ser las condiciones para su aplicación? También será el Estado miembro el que lo define. Por lo tanto, el artículo 37.3.b reconoce ese derecho individual y aquí ya sí especifica que son 5 días laborables por hecho causante. ¿Vale? El límite de la directiva era el año y aquí se dice que es por hecho causante. Por lo tanto, no hay un límite anual, no son solo 5 días al año y se acabó. Es por hecho causante. Por lo tanto, bueno, he puesto aquí recaídas no, pero bueno, luego voy a hacer una pequeña mención porque la jurisprudencia aquí no es muy clara y bueno, luego lo comento. Reconoce lo mismo, que es para prestar
cuidados o ayuda personal a un familiar o un conviviente. Ese conviviente es imprescindible que resida en el mismo hogar que el trabajador, ¿vale? Que necesite la asistencia y el cuidado del trabajador por un motivo médico que pueda ser pues, un accidente, una enfermedad grave, una hospitalización o una intervención sin hospitalización, pero que luego precise reposo domiciliario, ¿vale? ¿De quién? Bueno, pues reconoce que son de los cónyuges, de las parejas. De hecho, cuando hay un apartado dentro del índice que hablamos de las parejas de hecho. Luego lo voy a mencionar, pero estamos viendo que en todos los permisos que estamos viendo, la pareja de hecho está presente. Por lo tanto, es cónyuge o pareja de hecho en el permiso de hospitalización. Luego veremos también en el de fallecimiento, veremos también en el de fuerza mayor. Están reconociéndose en la adaptación de las medidas de adaptación de la jornada, pues está reconociéndose. La pareja de hecho se la está equiparando en todo momento al cónyuge. Por lo tanto, aunque luego tiene un apartado especial, vemos que en cada derecho ya viene reconocida. ¿De quién entonces? Pues de los cónyuges, sus parejas de hechos y de los familiares. Aquí ya lo amplía hasta el segundo grado, ¿vale? Por consanguinidad o afinidad. También se garantiza de cualquier otra persona distinta, pero esa otra persona distinta tiene que estar conviviendo en el mismo domicilio. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer pues, que estás viviendo con la bisabuela. Pues bueno, con la bisabuela, si vive en el mismo domicilio y necesita eh, pues, de atención y de cuidados del trabajador, pues estaría el trabajador con derecho a solicitar este permiso. Es retribuido actualmente a cargo de la empresa, ¿vale? Ese es permiso de 5 días. ¿Qué cuestiones vamos a tener en cuenta sobre el permiso de cuidadores? Bueno, pues que se genera por cada nuevo hecho causante, ¿vale? No es un límite anual, como decía la directiva, pero es una mejora porque cada nuevo hecho causante que suponga una hospitalización o una intervención que requiera pues, de ese cuidado del trabajador, pues va a tener derecho a esos 5 días. El tema de las recaídas, ¿vale? El tema de las recaídas bueno, pues no es fácil de aclarar porque hay jurisprudencia que está muy poco consolidada. Hay sentencias, incluso de las mismas salas, que vienen a reconocer que un proceso de una enfermedad muy concreta que supone varios ingresos, pues es un hecho único, por así decirlo, y las recaídas las consideran como que forman parte del primer ingreso y por tanto no tendría derecho a disfrutar de 2 permisos por 2 ingresos diferentes que proceden de la misma causa, y otras sentencias que dicen bueno, que aunque sea una recaída de ese primer proceso o de esa enfermedad inicial, esa hospitalización sí está suponiendo un hecho nuevo causante, que lo que genera es que el enfermo necesite de un cuidado. Y entonces, denegar ese cuidado o limitar exclusivamente a 5 días, por ejemplo, al año, si es una misma enfermedad la que está generando diferentes ingresos por recaídas, pues sería bastante injusto, porque realmente existe esa necesidad de cuidado y es el trabajador el que la tiene que prestar. ¿Vale? Los días hábiles, bueno, pues no tienen que coincidir con los primeros días del ingreso. Los días hábiles significa que el trabajador se puede ausentar por estos 5 días, pero que si el ingreso ha tenido por origen un sábado, pues se podrá ausentar a partir del lunes, porque lo que pretende es que se pueda ausentar de un día de trabajo efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, tienen que ser días hábiles y no tienen que coincidir con los primeros días del ingreso. Si hay criterios, pues que dicen que tienen que ser consecutivos. Hay una sentencia ya de enero de 2024 de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Social que dice que esos permisos tienen que ser flexibles y adaptados. Es decir, vamos a suponer que va a tener un ingreso de 20 días y, bueno, pues entre varios hijos van a distribuirse ese cuidado y va a ser una semana, va a hacerlo, 5 días lo va a solicitar el primero, luego el segundo, vale. Pues no tiene que coincidir con el primer día del ingreso, no se tiene que solicitar con el primer día del ingreso,
pero sí es verdad que hay un criterio jurisprudencial que dice que una vez que se inicia sí que tiene que ser continuado. Esos 5 días hábiles pues se opera como tope máximo, es decir, si yo tengo una pequeña intervención, me mandan a casa sin reposo domiciliario y he estado ingresado 2 días, bueno, pues el trabajador no se va a pedir 5 días, se pedirá 2 días, los que coinciden con ese ingreso y esa mejora en casa de la persona que está enferma. El tema de las altas médicas, bueno, pues hay una sentencia también de julio de este año de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Social de Madrid, donde dice que el alta médica no tiene que coincidir con una alta hospitalaria. Es decir, en muchos casos hay un ingreso hospitalario y luego el tratamiento continúa bien por el médico de cabecera, bien con prescripción de cierta medicación que se tiene que hacer un seguimiento desde casa. Por lo tanto, el alta médica no tiene que ser un alta hospitalaria, tiene que ser un alta médica cuando finalice esa recuperación, perdón, que bien puede ser con un alta, puede coincidir a veces con esa alta hospitalaria, pero que si el tratamiento continúa desde casa, puede ser el médico de cabecera el que determine que el alta es en casa, domiciliaria. Por lo tanto, no debe coincidir necesariamente con una alta médica. Vale, parece que tengo que ir un poquito más rápido, ¿vale? El permiso especial de los 4 días por fuerza mayor, ¿vale? Es una ausencia individual de cada trabajador. La directiva europea establece que son de 4 días al año y que habla de 4 horas, o sea, de horas equivalentes a 4 días al año. En el Real Decreto Ley 5/2023 se articula con un nuevo apartado que es el punto 9 dentro del artículo 37 y se reconoce también que es una ausencia individual de cada trabajador y que son de 4 días al año. Lo dice de manera diferente, pero es lo mismo, ¿vale? 4 días al año que se pueden disfrutar en horas, en días laborables, porque lo que se pretende es pues que haya una ausencia por necesidad en un momento en el que se tenga la obligación de trabajar. Si yo estoy ausentándome, me coincide en domingo, pues no tengo ninguna necesidad de pedir este permiso, ¿vale? La causa por fuerza mayor, por motivos familiares, que sean inesperados y urgentes, ¿vale? En caso de enfermedad o de accidente. Esa fuerza mayor por motivos familiares urgentes pues no está bien definida. ¿Quiénes son esos familiares y convivientes? El Real Decreto Ley no lo especifica. Solamente dice que tienen que ser familiares y convivientes. Eh, mm, ¿Qué debe necesitar este permiso para hacerlo efectivo? Pues que requiere de la presencia indispensable del trabajador, indispensable e inmediata, ¿vale? En principio no se requiere ningún preaviso, ¿vale? Porque precisamente la urgencia dice pues que tienes que salir básicamente corriendo si es un accidente y que bueno, pues que si es urgente y te ha pasado hoy a la noche porque el niño se ha puesto muy malo vomitando y llevas toda la noche, pues bueno, pues a la mañana es cuando comunicas lo que ha pasado y bueno, pues no se requiere ningún preaviso. También no se requiere ninguna justificación inmediata. Inmediata, es decir, debido a la urgencia, pues no necesitas justificar en ese mismo momento porque lo estás solicitando, pero si te lo requiere la empresa, pues debes justificarlo en un momento posterior. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo que hemos puesto del niño que está vomitando y tú lo llevas a la mañana siguiente al médico, pues bueno, pues porque igual es un virus o le tiene que dar alguna medicación, pues en ese caso pides un justificante al pediatra y bueno, ya lo estarías justificando. En la directiva dice que se anima a los estados a remunerarlo y España lo remunera, ¿vale? Es un permiso a cargo de la empresa y una sentencia también de febrero de la Audiencia Nacional de este año, pues ha recogido eso, que debe ser retribuido porque no es necesario que lo recoja un convenio colectivo o un pacto con la empresa, ya que lo que se pretende es evitar esa desigualdad de género que existía en que este peso de los permisos por estas causas o por hospitalización pues recaen casi siempre en las mujeres, por lo tanto se anima a incentivar, ¿no? El incentivo siempre es para que lo disfruten a los progenitores. Está visto que si hay una remuneración económica, pues hay una mayor solicitud por parte de los hombres. Y esto es lo que se tiene que trasladar. Ser remunerado, pues que puedan disfrutarlo ambos.
Antes el permiso de fallecimiento venía recogido también el de enfermedad y el de fallecimiento venía en un único artículo que era 2 días y se ampliaba si se requería un desplazamiento en otros días. Bueno, pues aquí se recoge el permiso de fallecimiento en un artículo aparte. Por lo tanto, los permisos de cuidadores y el de fuerza mayor, ¿vale? El de hospitalizaciones que hemos comentado de los 5 días y el de los 4 días, no contempla ninguna ampliación de días. ¿Vale? Es verdad que pues, bueno, pues un convenio colectivo puede mejorarlo y puede ampliarlo, pero bueno, como es tan reciente, pues si lo mejora y lo amplía, por ejemplo, en días naturales, pues, o porque haya un desplazamiento y esa norma convencional lo recoge, pues bueno, pues si lo mejora y si mejora lo que pone el estatuto, pues se puede atender a lo que disponga el convenio colectivo. ¿Vale? Será, pues en días festivos no laborables no sería necesario pedirlo. Esto ya lo hemos comentado, esta propia sentencia del 25 de enero ya dice que cuando no se trabaja, pues no tienes necesidad de solicitarlo. Por lo tanto, son días laborales o hábiles. El permiso de fallecimiento, como he dicho, se recoge en un artículo aparte, es de 2 días y es un permiso que aquí sí hay desplazamiento, se amplía en 2 días más, ¿vale? Son también, se entienden, días hábiles. Otras medidas de conciliación, pues que recogió la directiva y se han incorporado al Real Decreto Ley 5/2023, es la modificación y adaptación de la jornada y también el tema del teletrabajo. ¿Vale? Se modifica el apartado 8 del artículo 34, diciendo, bueno, pues que se amplía quién puede ser las personas que pueden solicitar esa modificación y adaptación de la jornada y también quién puede solicitar ese trabajo, ese teletrabajo, mm, ampliándose el siguiente supuesto, ¿no? Lo pueden solicitar los hijos que cumplan más de 12 años y también vemos aquí otra vez de nuevo, también se puede solicitar por el cónyuge o pareja de hecho. Y luego familiares de segundo grado y dependientes, pero también siempre que convivan con el trabajador. ¿Vale? Entonces, este apartado es el que está ampliado y tiene que ser siempre solicitándolo pues, con unas medidas proporcionadas y razonables, ¿vale? Siempre debe estar justificado en todo momento. Y aquí hay una modificación también que se ha bajado el plazo para la negociación de esta solicitud de medidas. Antiguamente, bueno, antes del Real Decreto Ley era 30 días el plazo que se tenía para negociar eh, esta medida y ahora ha bajado a 15 días. En caso de que se haga la solicitud por escrito y la empresa obvie la respuesta y no diga nada, el silencio se va a entender que es positivo, es decir, que se va a aceptar la propuesta de esa adaptación de jornada que plantea el trabajador. Luego en la disposición transitoria segunda, bueno, pues se hace una pequeña mención a que las medidas de adaptación de jornada y de modificación de la jornada que ya se hubieran establecido o ya se hubieran solicitado o estuvieran disfrutándose cuando entró en vigor el Real Decreto Ley, bueno, pues se van a mantener, pero conforme se le va a aplicar pues, las novedades legislativas que se plantean ahora en el Real Decreto Ley 5/2023. Es decir, aunque se pidieron antes, se les va a aplicar las mejoras que reconoce este Real Decreto Ley. ¿Vale? Bueno, el tema del teletrabajo, voy a hacer una pequeña distinción, que el teletrabajo es un poco a solicitud del trabajador y el trabajo a distancia viene a ser un poco el trabajo que se plantea desde el punto de vista de la empresa, el que se realiza fuera del domicilio y el teletrabajo, el que va además acompañado fuera de esa sede de la empresa, pero además van a necesitar unos medios tecnológicos, unas herramientas telemáticas para poder desarrollar. Vale, hay una modificación también a través del artículo 37.3 y 46.3 del Estatuto de los Trabajadores respecto a la guarda legal y la excedencia. ¿Qué se hace? Pues reconocer que en estos dos derechos, ¿vale? No solo se va a abarcar a los familiares de segundo grado por consanguinidad definida, sino que lo que hace es ampliar que lo pueda solicitar, ¿vale?
para el cuidado del cónyuge o de la pareja de hecho. Ya tenemos aquí otra vez incluida la pareja de hecho, ¿vale? Y además se incluye al familiar consanguíneo de la pareja de hecho, con lo cual es un añadido a lo que ya teníamos, pero sobre todo es importante pues, que va a poder ser utilizado para el cuidado de ese cónyuge o pareja de hecho, ¿vale? Se puede pedir esa guarda legal y también la excedencia para cubrir estos dos eh, lo diré, el cuidado de estos dos, el cónyuge de la pareja, de hecho. Vale, el permiso de matrimonio, bueno, ya hemos dicho, la equiparación de la pareja, de hecho, lo hemos ido viendo en todos estos nuevos permisos, pero además se hace en el permiso de matrimonio, que hasta ahora era 15 días naturales solamente para el matrimonio, pero aquí ahora, a través del 37.3.a del Estatuto y del 48.l del Estatuto del Empleado Público, se reconoce el permiso de 15 días naturales, en este caso, pero a la pareja de hecho, ¿vale? Se les equipara y lo que sí que habría que hacer es acreditar la inscripción de pareja de hecho en el registro pues, de la comunidad autónoma que tenga. Lo voy a dejar aquí, no lo voy a desarrollar mucho, ¿vale? Las medidas del Estatuto Básico del Empleado Público vienen a recoger los permisos que ya hemos hablado. Y aquí hubo una modificación en julio del año pasado donde sí que se especificó que los días iban a ser hábiles. Por lo tanto, entendiendo que aquí son hábiles, vamos a sacar la conclusión y además por la jurisprudencia que hay respecto de los permisos, por ejemplo, de los 2 días de hospitalización que existía sobre que eran días hábiles, pues lo vamos en conjunto, nos sirve para interpretar que los permisos de los 5 días y de los 4 días de fuerza mayor pues son hábiles también. ¿Vale? Aquí lo que hace es distinguir un poco el tema del parentesco. En un primer grado tiene más días, en un segundo grado tiene menos días. Lo dejo aquí recogido, ¿vale? Como luego se va a enviar el PowerPoint, pues bueno, pues está aquí un poco detallado. Voy a hacer una pequeña mención que en el caso del permiso parental de las 8 semanas del hijo menor de 8 años, recordemos, para el Estatuto de los Trabajadores, personal asalariado son 10 días de preaviso, aquí en el tema del funcionariado es 15 días de preaviso, es la única diferencia. Vale, el tema del cómputo de los plazos de los permisos días hábiles o naturales, pues lo voy a recoger aquí brevemente. El caso del permiso de matrimonio son 15 días naturales, el cuidador es fuerza mayor o fallecimiento 2 días, 4 días, 5 días, son laborales o hábiles. Vale, la diferencia, pues hábiles e inhábiles, pues hábiles son de lunes a viernes, quitando los sábados y los domingos y festivos. Los inhábiles, por tanto, son sábados, domingos y festivos. Los laborales son los días que se trabaja, ¿vale? Es decir, si tú trabajas un sábado, ese sábado va a ser laborable para ti. Y los días naturales, pues son los 365, 366 y el año bisiesto. ¿Puede haber una mejora en el convenio colectivo que diga que hay días naturales de disfrute de estos permisos? Pues puede haberlo. Y si esos días naturales es una mejora, pues se puede atender a lo que disponga el convenio colectivo. ¿El inicio del permiso cuándo se va a realizar? Bueno, pues el primer día laborable siguiente al que se produce el hecho causante. Es decir, pues lo que hemos comentado en el caso anterior, si tienes un ingreso hospitalario que se produce un sábado, pues tú el sábado, por ejemplo, no lo trabajas, el domingo tampoco, y el día primero que lo podrías solicitar sería el lunes. Y a partir de ahí se contarían esos 5 días. En el caso del matrimonio, pues si tiene lugar un día hábil, pues computa ese día, y si tiene lugar un día inhábil, pues sería el primer día hábil siguiente al enlace. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene? Pues que disfrutar de estos permisos sea porque no se tenga la obligación de trabajar. Es decir, tú tienes que tener la tranquilidad de poder cuidar a la persona y si tienes una obligación de ir al trabajo, sirva esto para justificar que esa ausencia lo es pues, con el sentido de cuidar o de atender a un familiar. Es decir, no tendría ningún sentido que te puedas ausentar cuando no tienes obligación de ir al trabajo. Lo que está justificado es que te puedas ausentar de ese trabajo. Vale, el tema del despido y la nulidad. Aquí también ha habido bastante bueno,
noticia, porque voy a hacer nada, una breve mención. La ley de la paridad que ha salido en agosto de este año ha eliminado un par de supuestos de blindaje frente al despido, ¿vale? Que establecía el Real Decreto Ley 2/2023. Lo pongo aquí, el principio de protección del trabajo lo recoge la propia directiva, se tiene que proteger a los trabajadores que disfrutan de estos permisos contra el despido, ¿vale? ¿Por qué? Por esa igualdad de trato y de oportunidades. Se modifica el artículo 108.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, ¿vale? Porque para ser efectivos los permisos se tienen que articular medidas a través de la Ley de la Jurisdicción Social bueno, pues que justifiquen que los permisos cuando se vayan a disfrutar o cuando se estén preparando el disfrute de los mismos, pues sean nulos, ¿vale? No se pueda despedir sin que tenga una consecuencia de nulidad. Bueno, pues esto se recoge en el artículo 53.4, que es el que recoge los despidos por causas objetivas, y el 55.5, que es el disciplinario. Entonces dice que durante esos disfrutes del permiso parental, el de hospitalización de 5 días y el de adaptación de la jornada o de excedencia que hemos comentado antes, bueno, pues que si te lo pides, si pides esos permisos y se te despide, siendo la causa el disfrute de esos permisos, pues son nulos. ¿A quién recae la causa? Probar que la causa es por otros motivos, pues recae en el empleador, ¿vale? Bueno, problemática. Vale, la disposición final novena del Real Decreto Ley 2/2024 en los apartados 5 y 6, pues ¿qué ha hecho? Ha modificado el artículo 53.4b y el 55.5b. Elimina, por lo tanto, la causa de nulidad en los supuestos del disfrute de permiso de 5 días por hospitalización y el de la adaptación de la jornada. ¿Qué ha pasado? Pues han dicho que se les ha olvidado meter estos dos supuestos. A la hora de transponer esta modificación, se les ha olvidado incorporar estos dos supuestos que ya estaban recogidos en el Real Decreto Ley 5/2023. Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué consecuencia tenemos? Pues que las personas que soliciten el permiso de 5 días por hospitalización y el de la adaptación de jornada y el empleador les despide durante el disfrute de los mismos, pues pueden ser declarados improcedentes y por lo tanto, si la empresa opta por no reincorporarles, pues les paga la indemnización y no serán nulos. Esto el gobierno ha dicho que lo quiere corregir lo antes posible, pero bueno, actualmente está así. La renta de crianza, bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen que fue una medida anticrisis, no era una ayuda como tal y bueno, era con el objetivo de apoyar la crianza y la educación de los menores. Se podía hacer mediante un modelo que es el 140 de la agencia tributaria, donde podías solicitar pues esa ayuda de 100 euros mensuales para las familias con hijos que tuvieran entre 0 y 3 años y se puede solicitar o de forma acumulada, ¿vale? En el impuesto de la renta, o bien de forma anticipada para que mensualmente pudieras recibir 100 euros al mes. Pues los beneficiarios los pongo aquí y la orden de aplicación la pongo aquí abajo también. Luego, como os pasamos el PowerPoint, os lo mandamos y lo analizáis. Nuevas medidas de conciliación. Bueno, pues hay un proyecto de ley de familias de 8 de marzo de 2024 al Congreso de los Diputados que está aprobado, pero todavía no se ha publicado, por lo tanto, no resulta aplicación hasta que vea la luz en el BOE. Y bueno, se plantean una serie de medidas nuevas de protección a la familia, como puede ser, por ejemplo, el anticipo del disfrute de paternidad, que esto lo veo importante en la disposición final en segunda. Se plantea que, al igual que el permiso de maternidad, las mujeres pueden anticipar 4 semanas el disfrute del permiso de maternidad, 4 semanas lo pueden anticipar antes de la fecha previsible de parto, pues el de paternidad también se va a poder anticipar 10 días antes de la fecha previsible de parto. ¿Con qué sentido? Pues por el sentido de la corresponsabilidad que ya hemos venido hablando. ¿Vale? La renta de crianza supone también una pequeña ampliación y bueno, lo que viene a definir esta nueva ley de familias es que hay nuevos conceptos de familia, ¿vale? Donde se incorporan pues, familias que pueden proceder, por ejemplo, con
que vienen igual de unas separaciones y cada una tiene un hijo. Puede ser también familias que proceden de inmigrantes, da nuevo concepto de familias monoparentales con hijos a cargos, o sea, monoparentales, monomarentales. Lo que hace es reconocer una serie de diversidad de familias, ¿vale? No solamente familia al uso, y entonces, atendiendo a esta diversidad de familias y a esas necesidades que puedan tener, se establece una serie de medidas. La renta de crianza se prevé, pues bueno, pues que se pueda ir mejorando. Se ha hablado que puede subir a 200 euros. En el gobierno vasco, por ejemplo, aquí ya hay esa ayuda de 200 euros. Ahora pues ha salido una noticia justo el viernes la ley que se iba a ampliar para menores ahora actualmente está entre 0 y 3 años, y que se va a ampliar, por ejemplo, hasta de 4 a 7 años, ¿vale? Y progresivamente. Y también va a hacer un incremento de unos 100 euros, por ejemplo, para familias que tengan hasta 10 años y que tengan, por ejemplo, unas necesidades especiales o tengan, o sea, familias numerosas. También, por ejemplo, el Gobierno vasco ha planteado la opción de ir progresivamente ampliando el permiso de maternidad a 24 semanas con cargo a, a la dotación económica del Gobierno vasco. Entonces, por ejemplo, bueno, pues estas medidas de la renta de crianza luego queda a criterio de la propia comunidad autónoma como lo quiera articular. Entonces, nosotros como profesionales del ámbito laboral, pues tenemos que estar, sobre todo, como ha habido diversas modificaciones, pues tenemos que estar pendientes de cualquier reforma, ¿vale? Para adecuarla a las necesidades de estos nuevos modelos de familia. Ver que esa corresponsabilidad de tareas del cuidado se va a poner en marcha, que va a ser más partícipe, que se va a remunerar y, por lo tanto, que sirva de promoción para todas las personas trabajadoras, que no haya un abandono laboral por parte de las mujeres y que todo esto además se adecue a la actividad organizativa de las empresas, ¿vale? Entonces, tenemos que estar pendientes porque los criterios sobre las dudas que nos puedan ir surgiendo, pues tenemos que ir esperando a que salga jurisprudencia que vayan aclarando pues estas posibles dudas o lagunas que podamos tener. Creo que me ha dado tiempo a ajustarlo a la hora. No sé, creo que al final os van a plantear unas encuestas sobre el curso, entonces cualquier consulta o aclaración que queráis, aunque os pasemos el PowerPoint bueno, tengáis esa base que luego podéis consultar lo que hemos comentado en las encuestas. Si dejáis vuestra consulta o vuestra duda laboral y el teléfono o el mail de contacto, os las vamos a aclarar. Entonces, bueno, quedaros tranquilos que vamos a intentar responder a vuestras cuestiones. Muchas gracias y bueno, pues espero que haya sido ameno bueno, que podamos repetirlo. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mamen, por todo el seminario. Lo vamos a terminar, si os parece, como decíamos justo antes, haciendo un pequeño ejemplo respecto a lo que afecta ahora con nuestra gama de bases que tenemos en las bases de datos del Lefebvre, al haber incorporado la inteligencia artificial generativa. Paso a compartir pantalla, aquí la tendríamos, y a ver, vale. No sé si se ve. Perfecto, creo que ahora ya sí se ve pantalla entera. Lo que nosotros hemos integrado dentro de la adaptación que se ha hecho es esta pestaña sobre la que queríamos reincidir, porque dentro de lo que son nuestras bases, como puede ser el Qmemento, por ejemplo, el Qmemento social, con el buscador de inteligencia artificial generativa, que funciona como asistente legal, lo que se ha hecho es un cambio de paradigma respecto a lo que ya conocemos en el uso de bases tradicionales, en el uso de bases clásicas. Al final lo que se hace es, a través de un recuadro, que es el que vemos en la exposición, en la caja de texto, plantear la pregunta con todo tipo de elementos que queramos integrar dentro de los que sean los propios elementos legales, los propios elementos jurídicos. En función de esto, podemos enlazar desde cualquier pregunta, que de hecho he cogido una como ejemplo de la primera parte de exposición de Mamen, precisamente, y ya la tenía aquí copiada pues para ponerla y trasladarla ganando tiempo. Como veis, está hecha dentro de un lenguaje natural, dentro de un lenguaje natural y coloquial. Cuando lanzamos la búsqueda,
el sistema lo que nos va a reportar ante esta consulta, y como veis hemos cambiado un poco si se puede distinguir lo que es la esencia en cuanto a la concatenación de pasos en los que vamos enlazando una consulta concreta. De la forma natural, a lo mejor a través de un QMemento en una base tradicional nuestra, lo que se hace es partir de cualquiera de los conceptos de nuestra búsqueda, e irnos a mementos, jurisprudencia, doctrina y ya ir filtrando, ¿no?, para obtener una segmentación mayor de aquello que buscamos. Aquí, sin embargo, como estamos hablando de un asistente y cambia este escenario, es totalmente distinto, puesto que ganamos tiempo incluyendo todos estos ingredientes que queramos que queden albergados en la cuestión planteada. Y como vemos, la inteligencia artificial lo que nos va reportando es una solución, es una respuesta generada en una conclusión que además, como veis, nos redacta de forma robusta y sólida en un propio informe ejecutivo, que es el que aquí vemos. No es una respuesta simplemente sí o no a lo que hayamos preguntado y directa y concisa, sino que va abordando todos esos temas respecto al planteamiento inicial que puedan confluir directamente en él. Además de esto, nos cita las fuentes, que es lo principal. Como toda la información es obtenida de la fuente documental de la que haya cogido esta información, este dato concluyente para darnos la más óptima, siempre esa información a través de nuestro buscador va a estar recogida en mementos, en respuestas de los organismos competentes en doctrina administrativa o en sentencias. Entonces, si aquí entráramos en cada una de las cifras que nos encontramos con el recuadro, podemos irnos directamente a la fuente de la cual ha sido cogida esta información para aportárnosla en esta solución de contestación. Como veis aquí, por ejemplo, nos hace referencia a lo que se recoge en el memento salario nómina y dentro de ello precisamente a lo que Mamen nos indicaba sobre la duración específica en el permiso parental. No solo vamos a ver la apariencia natural, como si hubiéramos llegado al memento de la forma normal cuando accedemos de la forma clásica, sino que además de ello ya nos subraya el apartado directo de la información que más hábil es para darnos esa información que nos acaba de reportar en la contestación. Es decir, es una generación de información que no es copia y pega, sino que me compone la propia respuesta. Si fuéramos entrando, como veis, en cada una de las referencias que se dan a las citas, nos estaría llevando a las distintas fuentes. La fuente puede ser un marginal en concreto de uno de los títulos que se engloban en materia laboral. Como veis, aquí estamos dentro del memento Seguridad Social. Y también nos ha subrayado parte del texto necesario, ofrece las mismas posibilidades del memento que hasta ahora, te da los hipervínculos y mediante el linkeo podemos seguir siendo más exhaustivos en nuestra búsqueda. No solo nos va a reportar esto, sino que la inteligencia artificial, como podéis ver aquí, y ahora enseñaremos algunas de ellas, te ofrece todas estas alternativas en habilidades, que es la propia botonería que estamos viendo. Estas habilidades pues son como puntos de vista o percepciones desde las distintas interpretaciones, desde cada uno de los vértices de todo el entorno, el perímetro de consulta que sea factible a nuestra pregunta, siempre partiendo de la pregunta original. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos da opciones de otro tipo de preguntas planteadas que tienen que ver con la nuestra, pero que a lo mejor hay algún dato añadido, algún elemento sutil que va a cambiar la pregunta original nuestra o a desarrollarla, concretizando, ¿no?, concretando sobre alguna de ellas. Por ejemplo, hemos preguntado que cómo se efectúa esa solicitud que se hace a la empresa sobre el permiso laboral, pero a lo mejor como opción la inteligencia artificial nos da la pregunta de cuál es la duración máxima de ese permiso parental. También haciendo alusión a lo que Mamen nos indicaba en la primera parte del caso práctico, qué información es la que se debe proporcionar o a lo mejor también en qué plazo de preaviso se debe cumplir, ¿no?, por parte del trabajador, con esa parte también que hemos visto de que hay que comunicarlo a las autoridades competentes también en tema de administración estatal y demás. Nos ofrece también una tabla de conclusiones, que es esta otra habilidad. Es muy útil porque de un simple vistazo, porque es algo muy dinámico de lectura rápida, aunque sea, me ofrece en una tabla casos que se puedan producir que tengan que ver con el planteamiento de mi pregunta y conclusiones que se extraen de cada una de estas casuísticas. Hipótesis, planteamientos o condiciones varias, ¿no? Como vemos, todas tienen que ver con el planteamiento original, pero a lo mejor no están planteadas exactamente igual ni abordan concretamente lo que yo he preguntado, sino que me dan más detalle, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador tiene derecho a especificar la fecha de inicio y fin del disfrute del permiso y la conclusión de por qué le corresponde por qué tiene responsabilidad ante esto. También tenemos una serie de argumentos de jurisprudencia, que esto haciendo alusión también a Mamen cuando hablaba de jurisprudencia que ya había sentada al respecto en algunos temas, pues nos va a dar recopilado todas esas sentencias que nosotros de manera natural antes, con un cumemento, podríamos venir aquí a jurisprudencia y acotando por los distintos filtros llegar directamente a tener un repositorio de esas sentencias para trabajarlas. El sistema nos ofrece ya creados, confeccionados, los argumentos a favor y en contra
que existen sobre nuestra pregunta y luego nos da también las fuentes. En este caso, las referencias numéricas que veis van a ser resoluciones jurídicas, puesto que estamos en argumentos de jurisprudencia, igual que antes, por ejemplo, hemos visto que eran los propios mementos. Si nosotros ahora cliqueáramos sobre la fuente que refuerza la aseveración de cada uno de los argumentos, nos llevaría a esa resolución jurídica. Entonces aquí tendríamos la sentencia, la podríamos ver a pantalla completa yendo al documento, pero ya nos muestra, y en el caso similar al del memento, el texto que le ha sido útil para que si no nos tenemos que leer toda la sentencia podamos ver de dónde procede en sí el argumento que nos acaba de ofrecer. Tendríamos también argumentos de doctrina, que estos argumentos están en base a las respuestas que se hayan emitido por los organismos competentes en las respuestas que se ofrecen. Y además hay 3 a favor y 3 en contra también. Van a ir lógicamente en la misma línea, no van a diferir de lo que se nos acaba de ofrecer precisamente dentro de los argumentos jurisprudenciales, pero no van a ser los mismos, porque las fuentes no son las mismas, porque aquí tenemos la respuesta emitida por el organismo de doctrina, como decíamos. Y si cliqueáramos, tenemos también la respuesta y el texto. Nos ofrece hasta una explicación coloquial, muchas veces, y en los casos en los que tenemos que tratar directamente con aquella persona que, por ejemplo, no está muy familiarizada con conceptos legales, tenemos que hacer más asumible al entendimiento, a lo mejor, la capacidad que tenga de lo que le estamos trasladando para entenderlo, pues la IA también trabaja por nosotros y nos da, como vemos aquí, la explicación coloquial generada, con un ejemplo y partiendo de un supuesto. Y siempre pudiendo consultar las fuentes, que es donde radica principalmente nuestra ventaja. Las fuentes van a ser siempre tomadas de nuestro propio entorno Lefebvre, es decir, dentro del propio fondo documental en lo que afecta a doctrina, jurisprudencia y mementos, y además se cita para que siempre sepamos de dónde proviene cada uno de los resultados que nos ha ofrecido en este caso la inteligencia artificial. Y por mi parte, pues con esta explicación doy por finalizada también mi intervención, agradeciendo la participación a todas las personas que os habéis inscrito, a todos los participantes y, por supuesto, también a Mamen de Atlanter por haber contribuido a ello. Muchas gracias, hasta la próxima, ¿vale? Gracias, buenos días.